que va a ocasionar que haya una comunicación directa entre lo que son las dos fosas nasales. Aquí tenemos fosas nasales. Lo principal es que es las perforaciones anteriores, ¿no? Que son las más frecuentes, básicamente porque está constituido por cartílago y no va a presentar una vascularización propia, ya que normalmente este se alimenta por el pericondrio o lo que es la mucosa subyacente, ¿no? Estos son más que todo asintomáticos y por lo que es el flujo aéreo, no van a alterar lo que es el flujo aéreo. Lo que son las perforaciones posteriores, que son las menos frecuentes, que va a estar relacionado más que todo por enfermedades sistémicas, ¿no? Ya sea lupus, granulomatosis con poliangitis o incluso lo que es la sarcoidosis, ¿no? Y aquí más que todo son asintomáticos. Con respecto a su etiología, principalmente son iatrogénicas, secundarias a lo que son cirugías más inusuales, ¿no? O ya sea por una septoplastía o una rinoplastia, ¿no? También puede ser por cauterizaciones de algunas epistaxis y también por cuerpos extraños, ¿no? Ya sea sonda mesogástrica, intubación nasotraqueal o incluso lo que son los piercings, ¿no? Y también por una manipulación digital, ¿no? Entre lo que el paciente se para manoseando la tabique nasal, ¿no? También puede ser por sustancias inhaladas, ya sea por el uso prolongado de vasoconstrictores, como es la oximetacina. Oximetazolina. Y también los corticosteroides, ¿no? Ya que un mal uso de este spray, que lo usan algunos pacientes, directo lo que es el tabique nasal, ¿no? Y pueden hacer lo que es la perforación. Lo que es la cocaína, que es la principal droga consumida por la nariz, que va a ocasionar que haya un... ¿Cómo sabe que es la principal droga? En el artículo decía eso. ¿Por qué la cocaína causa perforación? Por la vasoconstricción que va a ocasionar el tabique. El detalle es que ustedes saben que para que se perfore eso tiene que romperse mucosa, mucopericonio y cartílago. Si tú dañas solamente un lado y el otro es indemne, nunca va a haber perforación. Para que haya perforación tiene que haber un daño bilateral. Ahora los cocainómanos, eso te dice pues que alternan, ¿no? Jalan por un lado, jalan por el otro lado. No quieres que se te perfore, y un tipo. Ese es el porqué. Porque los cocainómanos, al inhalar, lo que causa la cocaína es una vasoconstricción. Posteriormente, cuando es bilateral, causa necrosis. Y eso es lo que genera. ¿Sí, doctor? Y también puede ser por sustancias químicas como el ácido brómico, ¿no? Que para esto necesita estar expuesto más que todo de 6 a 12 meses, ¿no? Al estudio químico. Con respecto a enfermedades sistémicas, puede ser enfermedades infecciosas, sea TBC, sífilis, hermanias. ¿Qué es el TBC? ¿Quién causa el TBC? ¿Quién causa? Ya. Sífilis, ahí dice sífilis, ¿no? Sí. Ya, ¿quién causa sífilis? Enfermedad sexual. Ya, pero ¿qué es lo que causa la sífilis? Algo más filito. ¿Ya qué germen? El Treponema Ya, palido. ya me dijo de TBC. ¿Cuál es el TBC? Mycobacterium. ¿O su epónimo cuál es? Bacilo Koch. Ya. Sífilis, Treponema palido. lepra, Ay, no sé. No sé. Mycobacterium, ¿qué? ¿Han hecho infecto? Lepro. No digan virtual, ¿no? Mycobacterium. El Mycobacterium leprae. ¿O cuál es el epónimo? Si de TBC es bacilo de Koch, el otro es un bacilo de... Empieza con H. H lepra. Cáncer. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, de TBC ya, bueno, ¿cómo empezar el diagnóstico? ¿De sífilis? ¿Cómo se diagnostica sífilis, por cierto, doctor? A ver, al azar un nombre, ¿quién se llama Junior? ¿Hay un Junior acá? Su compañero que está ahí orientándolo. Doctor, ¿cómo se diagnostica sífilis? ¿Qué pruebas pide para sífilis? ¿Cómo se llaman esas pruebas? ¿Qué pediría? ¿Qué pediría? Ya, uno, PDRL y el otro, RP. RPR. RPR, ¿no? Ya, ¿son lo mismo? No, no es cierto. Incluso el RPR es el que tiene más
sensibilidad, mucho más. ¿Y qué pasa si te sale positivo esa prueba? ¿Es de frente sífilis? ¿Qué tienes que pedir? ¿Qué otra prueba existe? FTAs. FTAs, pides FTAs. Ya, ahí tienes el tema. ¿Con qué se trata, doctor? El que va a ir a la policía así a hacer su segundo, es alta la incidencia, no es hablar mal, pero los que van a Cucuruto, así, es alta la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. No VIH, sino más que nada sífilis, abundante. Tienen que saber. ¿Con qué tratas? Con penicilina, claro. Porque lo que causa la sífilis es una espiroqueta. Ah, bueno, sigue exponiendo, nos sigamos hablando de preparación. Ya, bueno, la granulomatosis comprometida. Con respecto a la clínica, principalmente va a haber lo que son la epistaxis y las costras recurrentes, ¿no? También va a haber lo que es una obstrucción nasal, dolor facial, heridas nasales, ya sea la inspiración o la expiración, insuficiencia respiratoria nasal. ¿Por qué cree que hay insuficiencia respiratoria nasal si no hay nada obstructivo? Por la perforación, doctor, no va a haber un adecuado Flujo. de flujo aéreo. ¿Cierto? Exacto, se rompe el flujo turbulento. El diagnóstico, básicamente tenemos que hacer una anamnesis, preguntar los síntomas o antecedentes inmunológicos del paciente, ya sea una insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea o incluso puede haber algo en este tipo de pacientes. Los síntomas sistémicos, como puede ser fiebre, sudoración nocturna, dolor articular y síndrome constitucional. Preguntar si consume alguna medicación habitual, como son los vasoconstrictores, o los hábitos tóxicos, que es la cocaína, por ejemplo, o la exposición laboral, como es el ácido brómico, ¿no? Con la exploración, más que todo, nos va a ayudar lo que es la endoscopía o la endoscopia, ¿no? Va a evaluar lo que es el tabique nasal y los fosos nasales. Ver en esto lo que es el soporte osteocartilaginoso de la perforación, la localización y el tamaño, porque de acuerdo a esto es lo que se va a hacer el tratamiento quirúrgico de este tipo de paciente. Con respecto a las pruebas complementarias, se puede pedir lo que es un hemograma, un opinión para ver los que es, por ejemplo, la colegitis o la granulomatosis, los tóxicos en la orina para ver lo que es la cocaína, la tomografía nasosinusal, como se puede ver acá, se ve lo que es la perforación, ¿no? La comunicación de las fosas nasales. Y la biopsia solo se pide cuando hay síntomas sistémicos porque no hay una causa conocida. Con respecto al tratamiento, básicamente el tratamiento es individualizado en estos pacientes, que primeramente se inicia lo que es un tratamiento conservador, en donde primero hacemos unos lavados nasales, ¿no? Con suero salino isotónico y hipertónico para lo que es la hidratación de la mucosa, ¿no? Y eliminar lo que son las costras. También los ungüentos hormonales típicos, que tienen la misma acción que los lavados nasales. El tratamiento de las epistaxis, con lo que es una cauterización de estas, y los botones sectales, que están recomendados más que todo en pacientes de edad avanzada o lo que son en aquellos pacientes que tengan una contraindicación, lo que es una cirugía con anestesia general, ¿no? Porque básicamente el tratamiento quirúrgico de estos es con cirugía, no con anestesia general. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se da cuando falla lo que es el tratamiento conservador y si es que altera lo que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Como les dije, tiene que ver mucho con el soporte osteocartilaginoso, el tamaño, la localización de la perforación, ¿no? Cuando hay soporte osteocartilaginoso y el tamaño sea menos de 2 centímetros y que esté ubicado en cualquier localización de lo que es la tabique nasal, más que todo hay varios, pero los que más se usan son el colgajo medial anterior y lo que es el colgajo mayor, ¿no? Que estos dos también son buenos para cuando la perforación es más de 2 centímetros. Y lo que es el sin soporte osteocartilaginoso, cuando el tamaño es menor a 2 centímetros y está ubicado al lado inferior, más que todo se usa lo que es el colgajo suelo nasal y medio inferior, ¿no? Y cuando es medio alto se puede usar cualquiera de estos dos, o el colgajo medio o el colgajo inferior vehiculado posterior. Y si es mayor a 2 centímetros y está ubicado en cualquier localización, el que más se usa es el colgajo de peligro. Y eso es todo. Ya, muy bien, doctor. Siguiente, doctor, vuelve a diapositivas para que
nasal hasta el laringe, ¿no? Es la afectación que podría haber una infección en las nasalis. Que puede estar incluida a lo que son en este caso el catarro común o resfriado común o coriza también denominada, ¿no? Bueno, ¿qué es el catarro común? Es una enfermedad aguda del tracto respiratorio superior que es de origen viral y su curso es benigno. Se caracteriza porque afecta a la faringe y por parte de lo que es la escasa de perfusión clínica, y que también algo que puede dar fiebre y leves síntomas generales que se predomina por el tiempo de otoño y el tiempo de invierno, que en esa temporada es prácticamente hace frío y le facilita para que estos virus se reproduzcan, ¿no? Entonces, habitualmente se da en niños que van o lo llevan en guarderías o en jardín y prácticamente ellos contagian a las personas adultas, ¿no? Y en caso que una persona adulta esté totalmente estresada, también puede tener esta infección. Los más comunes de estos virus del catarro común es el rinovirus, el coronavirus. Y bueno, también aquellos virus que pueden afectar de la parte inferior de las vías aéreas inferiores pueden también afectar en la vía superior, pero los que están en las partes inferiores son el parainfluenza virus, el neomovirus, que es el virus respiratorio sincicial, y la influenza virus. Poco frecuente, menos común, es el adenovirus, enterovirus y el reovirus, ¿no? Bueno, esto se da cuando hay una secreción infectada. Y este mecanismo, el virus utiliza esa secreción para poderse darse una transmisión más fácil, ¿no? El periodo de contagio puede ser de pequeñas partículas de aerosoles y también por contacto directo dándonos de una mano o saludándonos, ¿no? Y también podría ser por las manos contaminadas siempre y cuando, ¿no? Y el periodo de incubación es de 2 a 3 días. ¿Qué son esos fomites que están ahí? Estos son virus, No, aerosoles, gotitas, ¿y abajo qué dicen? fomitos. ¿Qué son los fomites? Los fomites son, ¿cómo dice? Aquello que está en los ambientes, en el ambiente libre, o el que está en contacto aquí, que podría estar, y si yo lo toco... Yo tengo gripe, Ya. me limpio, toco mi celular, está contaminado. Ay, eso es tocar el contacto, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. Sí, ya. Ya, bueno, su periodo de incubación es de 2 a 3 días, sus síntomas duran de 1 a 2 semanas, y la proliferación de este virus va a causar una inflamación local y va a haber un aumento de permeabilidad vascular y va a haber un desprendimiento de las células ciliares y que ocasiona lo que es la rinorrea acuosa, que se observa en los primeros días, ¿no?, del catarro común. También puede haber una inflamación, un incremento de los neutrófilos y produce una respuesta neurológica colinérgica como un aumento de secreción glandular de la nariz. ¿Sí? Ya, con respecto a las manifestaciones clínicas, se manifiesta lo que es la faringeas, de 2 a 3 días empieza a notarse como una rinorrea acuosa, una irritación mucosa, estornudos, malestares generales, fiebre, mialgias, ¿no? Pasado de estos 2 a 3 días va a tener una rinorrea que se hace purulenta, una que prácticamente es asociada a una obstrucción nasal, y pues también puede producir o tener una tos que se produce el tercer y cuarto día, y el 2% de pacientes pueden tener complicaciones siempre y cuando el paciente esté infectado por bacterias secundarias. Por ejemplo, aquellos que tienen otitis media o aquellos pacientes que tienen neumonía, puede prolongarse su recuperación en este caso, ¿no? Y puede ser entre los ancianos y pacientes lactantes. Con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento terapéutico, pero es muy importante tener lo que es el higiénico dietético, líquido, y también lo que es una humidificación del ambiente y sobre todo el reposo, ¿no?
Y poder, también hay que evitar los ambientes con agentes irritantes. Para poder tratar con antibióticos, o sea, con calmantes que son el paracetamol, el ácido salicílico y ibuprofeno, que son muy buenos, ¿no? Que pueden aliviar el dolor. Ahora, con respecto a lo que es congestión nasal, si hay esta congestión nasal, ponerle un agonista alfa 1, adrenérgico, que puede ser de vía tópica o de vía oral. Y si es de vía tópica, puede ser lo que es el nafasolina, el oximetazolina, que esto es un efecto más directo, pero es también eficaz. Y en el artículo no recomiendo usar más de 2 o 3 consecutivos días, ¿no? Porque puede causar una rinitis medicamentosa. En cuanto cuando es por vía oral, lo que si damos puede ser como la fenilefrina o pseudoephedrina o metocsamina, ¿no? Y también muy importante lo que es la vitamina C en dosis de 1 gramo por día. Vamos a hablar de la rinofaringitis aguda, y que también es una infección viral que es autolimitada, muy frecuente en el tracto respiratorio superior. Esto se manifiesta, es una manifestación muy brusca que evoluciona como una inflamación de mucosa nasal y también de una faringea, ¿no? La epidemiología es mayor frecuente en menores de 5 años, en niños, y puede presentar 5 infecciones respiratorias al año. En adultos se puede presentar aproximadamente 2 resfriados al año, y en adolescentes es más frecuente en varones, y en mujeres es cuando ya son mayores, adultas, ¿no? Su estación también es en invierno, que es prácticamente más causado por coronavirus, y es en otoño, y en primavera por rinovirus. Bueno, en este caso no presenta lo que son complicaciones o remite de formas espontáneas de cabo de 5 a 7 días. Va a haber una alta incidencia de gran número de virus responsables, que va a ser muy fácil lo que es el contagiarse, y también hay una existencia de reinfección por lo que es el mismo serotipo del virus, ¿no? Su etiología en rinovirus va a ser el 30-40% de episodios, con respecto a lo que es el coronavirus es de 10 al 15%. Lo que es enterovirus es menores a 5%, y el virus de parainfluenza es menor al 5%, tanto como el virus de la influenza de tipo A y de tipo B. El adenovirus de serotipo de 4.5 y de 7 va a ser menor también de 5%, y el virus respiratorio sincicial. Ahora, con respecto a lo que es el virus del virus de respiratorio sincicial, en menores de 2 años va a ser un 50%. Ahora, en el rinovirus, menores de 2 años va a ser el 30%. ¿No? En caso de lo que es las manifestaciones clínicas, van a ser el dolor de garganta, estornudos, tos, fiebre y congestión ocular o obstrucción nasal y rinorrea, y dolor de la garganta, ¿no? El diagnóstico va a ser autolimitada y va a durar de 4 a 14 días, que es rinorrea, tos, fiebre o rinofaringial. Otros síntomas que se pueden presentar, pero son menos frecuentes, es lo que es la cefalea, la irritabilidad y el malestar general. El tratamiento que se va a dar va a ser, siempre no es importante el reposo y la dieta larga que se debe dar en estos pacientes. Bueno, también es importante dar lo que es el ibuprofeno y el paracetamol. Faringitis aguda. ¿Y la gripe? ¿Qué es la gripe? Pues la coriza común. La gripe también, doctor, es el resfriado común que va al inicio. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? A ver, ¿quién se lo traje en mi lista ya? Mark Anthony. Rivaldo Marcelo. Nicole. Ya tiene cara. ¿Vino? ¿Qué diferencia con la gripe? ¿Por qué creen que salen en sus campañas y que van a vacunar contra? Porque es viral. Bueno, la gente que lo produce. La diferencia clínica con la gripe.
Con el resfrío, Resfrío y gripe, o es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque han visto, ¿no? Salen en campañas de vacunación, vamos a vacunar contra la influenza, no seguimos resfriados. Porque esa vacuna no es porque la influenza, sí es cierto, que puede causar, ¿no? Pero la influenza principalmente le causa pues, la gripe. Y la principal diferencia clínica es el compromiso sistémico. Es esa, la gripe es aquella pues, que te da como malestar, hasta diarrea te puede dar, por ejemplo. En cambio, el resfrío la cosa es más localizado, la sintomatología es más en día ella anterior. No tiene un compromiso sistémico. Esa es la principal diferencia, gripe con un compromiso sistémico. La doctora siga. Esta ya también va a ser una inflamación, una infección de la mucosa y una estructura subyacente de la faringe. Y con respecto a su epidemiología, va a ser el 30%. No se identifica ningún patógeno. Los virus son de responsable o en menores de 3 años. Se transmite por hacinamiento y contacto, en este caso, y se transmite por el clima también, que es un virus en otoño y en primavera. Y se autolimitan y los síntomas desaparecen del 7º día ya. Su origen puede ser bacteriana o viral. El 30% es bacteriana y el viral es el 70%. Entre ellas, las bacterianas más comunes es las Streptococcus pyogenes, las Streptococcus de grupos 6G y anaerobios, ¿no? Hay puso 2 gérmenes que me llaman mucho la atención. Gonorrea, ¿no? ¿Me dice que gonorrea? Sí, gonorrea. También causa una faringitis. ¿Sabe qué es la Neisseria gonorrea? De la gente que lo ¿Sabe, no? ¿Qué causa? ¿Neisseria? ¿Sabe o no sabe qué causa? La gonorrea. Sí, ya muchos han tratado con eso. Ya, no es que te cause una faringitis común y silvestre. O sea, que haya un germen que se vincula a una ETS en la vía aérea superior. Ya, no lo voy a dejar en la imaginación. Ya subirán cómo llega ese germen ahí. Entonces, más que obvio. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento es diferente. Si bien los otros gérmenes son comunes, Neisseria a veces te produce otro tipo de lesión. Por eso es importante. Y el otro que dice... estoy medio ciego. Corinebacterio, ¿no? Ya. Hay un tipo de corinebacteria que te produce una enfermedad. La difteria. ¿Han escuchado de la difteria? Que supuestamente está erradicada. Es lo que te causa una placa blanco-grisácea en la orofaringe. Ustedes han visto las placas, la pus, no sé, pero lo que produce la difteria es una placa pasada blanco-grisácea. Atrás incluso te produce un cáncer, ¿no? Esa es la diferencia. Ya. Micoplasma, neumonía, que causa principalmente, es un germen atípico, ¿no? ¿Saben con qué se tratan los atípicos, no? ¿Con qué antibiótico? Sinusoide. Aciclo. Los macrólidos son de primera dirección. Ya, siga, doctora. Ya, las manifestaciones clínicas va a haber infecciones virales, conjuntivitis, tos, mialgias, diarreas, y como vemos en las manitos, va a haber un exantema o un edema. Ahora, por una manifestación clínica de estreptocócica, que va a haber lo que es el dolor faringeo, la fiebre, malestar general, cefalea, exudado y eritema faringeo, y también como vemos en la parte superior de la boca, de la imagen, en este lado de llano, va a haber esos puntos que son petequias en el paladar. Y los adenovirus, estos van a afectar menores en niños menores de 3 años y fiebre de alto grado como mayores de 38 grados y un eritema faringeo. Ahora, enterovirus va a haber lo que es el virus, que es más frecuente durante el verano en el otoño. El eritema faringeo, úlceras amígdalas, en el úvula y también en los pilares faringeos. El virus de Epstein-Barr también va a causar una faringitis, linfadenopatía generalizada, hepato y esplenomegalia, y también causa lo que es la fiebre, puede presentarse esas manifestaciones clínicas. El diagnóstico se va a dar por un cultivo de exudado de faringeo y un antistreptoricina, ¿no? Que
evaluación exhaustiva en el paciente. Bueno, el tratamiento va a ser por antibióticos, ya que en aquellos pacientes que tengan alergias o no tengan alergias, si tienen alergias, hay que darle lo que es la penicilina G, betacitina y la penicilina y amoxicilina, que es temporal. En cuanto a la penicilina G, benzatilínica, es ¿Existe penicilina oral? Sí, ¿Sí, penicilina oral? sí. la amoxicilina. Pero penicilina oral. Ahí dice una penicilina, ¿no es cierto? En su diapo, ¿o no? Ya, ¿cuál es esa penicilina? ¿Cuál es su otro nombre? ¿Proclínica? No, esas son otras. Es la fenoximetilpenicilina. Sí hay, de penicilina, de todo que se usa un poco. Así la doctora. Y lo que son pacientes que son alérgicos a la penicilina, que podría ser todo lo que es cefalexina, cefaloroxilo, y clindamicina, azithromicina, la diplomicina, que es por vía oral, ¿no? Ahora, la meningitis aguda. El anterior. Ya, los criterios de centro. En los criterios de centro hay que ver si tiene fiebre mayor a 38 grados, es un contagio. Y si es ausencia de tos, también es un contagio, ¿no? Y si es una adenopatía cervicales anteriores, un punto, exudado amigdalar, un punto. Pero aquí tenemos que ver también el tono a la edad, ¿no? Que es de 3 menores de 15 años, un punto. Si es de 15 a 45 años, 0. Y mayores de 45 años. Ahora, si es de 0 a 1 puntos, no estudio microbiológico y el riesgo puede ser por una infección por lo que es Streptococcus beta hemolítico de grupo A, que es de 2 a 6%. Si es de 2 a 3 puntos, un estudio microbiológico y tratar solo si es positivo y si tiene un riesgo de 10 a 28%, y si es de 4 a 5 puntos, el estudio es microbiológico y iniciar tratamiento antibiótico. Esto va a tener un riesgo de 38 y también de 63%. Esos no son los criterios de centro. O sea, realmente, si nos regimos al nombre, los criterios de centro solo son fiebre de 38, ausencia de tos, adenopatía y exudado amigdalar. Esos son los criterios de centro. Solo que años antes han modificado esos criterios de centro, modificados por Mark Isaac, que te incluye la puntuación por la edad. Y hace hincapié que son adenopatías cervicales dolorosas. ¿No? Las adenopatías son dolorosas. Esa es la diferencia. El puntaje, siguiente, doctora, siguiente, nos quedan 3 minutos. Ya, la faringitis también es una inflamación aguda mucosa linfática debido a una infección y traumatismo. En este caso también puede ser causado por un traumatismo. Ya puede ser aguda o crónica. Bueno, también la etiología puede ser viral y bacteriana y fúngica. Si es viral, es más común, ya lo hemos mencionado, rinovirus, de influenza, ya. Según de las bacterianas, Streptococcus del tipo A y un Streptococcus pneumoniae y un Corynebacterium difteriae. También si es fúngica, plasma, blastomyces, cándida en pacientes autoinmunos. ¿Qué produce esa Bordetella pertussis que está ahí? En bacteriana, Bordetella pertussis. ¿Qué produce? Es que han hecho infectología. ¿Qué dijo, doctor? Muy bien. Siga, doctora. Por un golpe, ¿no? O por un excesivo grito que se da. Y las manifestaciones clínicas pueden ser con disfonía, disnea, disfagia y estridor. El diagnóstico puede ser por traumatismo, antecedentes traumáticos en el cuello que puede tener el paciente, también por viral aguda, con el tono local de baja tonalidad y disfonía. Y si es fúngica, confirmación mediante la biopsia y cultivo de las lesiones anormales. Con respecto también se puede hacer una laringoscopía y que nos va a permitir una buena visualización directa y completa de las cuerdas vocales.
¿no? Y también el tratamiento con respecto a lo que es viral, un descanso vocal, terapia o higiene bucal, que puede ser importante, ¿no?, en el paciente, y analgésicos, mucolíticos, hidratación, humidificación, y si es bacteriana también humidificación, antibióticos, corticosteroides y adrenalina nebulizante, ¿no? Si es fúngico, medicamentos antimicóticos orales y histaminas tópicas, y si es traumas, con respecto a lo que es en esa zona, un descanso vocal y una terapia y una higiene. ¿Por qué adrenalina, doctora? Para poder- Ahí dice adrenalina nebulizada, ¿por qué? Llamaría lista, pero como dicen, no ha venido. Madre mía. Delegada, ¿por qué adrenalina nebulizada? Ya vino, Marca, muy bien, ya le echaron. Marca, ¿por qué adrenalina nebulizada? ¿Por qué no intramuscular? ¿Por qué no endovenosa? ¿Por qué nebulizada? ¿Han hecho pediatría? No. Ya, pues hagan pediatría, no van a hacer. Es por su efecto vasoconstrictor tópico que tiene la adrenalina. Entonces lo que tienes es un edema de cuerdas vocales, un edema de glotis. Lo que tienes que hacer es disminuir el edema. Por eso que el paciente está disneico, disfónico, ¿no? En eso es lo que te ayuda. Ah, siguiente, doctora. Ya terminó. Muy bien, doctora. Siguiente exposición. Bueno, yo voy a hablar acerca de los antihistamínicos, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no? Vamos a hablar de lo principal, ¿no?, que es la histamina, ¿no?, que esto es el que nos va a producir, o sea, al agonista, ¿no?, que vamos a hablar a continuación. La histamina es un grupo de medidores celulares, ¿no? Estos medidores celulares, más que todo, tienen una amplia distribución en el cuerpo, ya que tenemos 4 receptores de histamina, ¿no?, que es histamina U, H1, H2, H3, H4, ¿no?, que por ejemplo el H1 es de la que más vamos a hablar, lo que se encuentra principalmente en lo que es el músculo liso. El H2 tiene más que todo preferencia en lo que viene siendo el estómago, ¿no?, en la liberación, por ejemplo, de ácido clorhídrico en el estómago, que por eso se utiliza en este caso, como lo mencionó la doctora anterior, que la ranitidina es un antihistamínico. El H3 tiene más que todo efecto en lo que viene siendo la barrera hematoencefálica, y el H4 es más que todo efecto en neuroinflamación. Bueno, no, eso justamente como se ve, tenemos una amplia distribución de todos estos en todo lo que viene siendo el cuerpo y el organismo, ¿no?, y participan en distintos procesos patológicos. Estos se encuentran más que todo localizados en lo que viene siendo los mastocitos. Y para producir justamente este efecto de inflamación y anafilaxia, desde los mastocitos se van a salir mediante una reacción alérgica que tiene característica ya que es la IgE, ¿no? Y pueden haber otros fármacos o otros componentes exógenos que pueden producirnos una inflamación también no parecida a esta, como pueden ser morfina, expansores plasmáticos, incluso agentes tóxicos o venenos también. Bueno, para esta, ¿no?, como lo mencioné, van siendo liberados desde lo que es de los mastocitos, tendrán una reacción alérgica, ¿no?, lo que es la IgE. Y bueno, ahora para hablar, ¿no?, acerca de los papeles, más que todo fisiológico, ¿no?, fisiopatológico, dentro de los H1, este es el más importante, ¿no?, porque vamos a hablar acerca de otorrinolaringología, que viene siendo partícipe en procesos alérgicos y respuesta inflamatoria. Dentro de estos, lo que nos va a causar es dilatación, aumento de lo que viene siendo la permeabilidad vascular, produciendo lo que viene siendo inflamación, abones, por ejemplo, ¿no?, en lo que viene siendo la parte del cuerpo afectada, contracción del músculo liso. En este caso se habla del bronquiano, pero en general, dentro de lo que es el músculo liso, y manifestaciones de irritabilidad local, ¿no?, como fuese el caso del prurito o dolor. Dentro de la clasificación, ¿no?, tenemos de que los antihistamínicos, H1, se dividen en primera generación, segunda generación y tercera generación, que los de tercera generación son simplemente el metabolito activo de los de segunda generación, ¿no? Bueno, dentro de estos los más conocidos, ¿no?, son la difenramina, la clorfenamina en la primera generación, la segunda generación la cetirizina y la loratadina, ¿no? Estos tienen más que todo un efecto en lo que es un alivio de los efectos nocivos que se producen, ¿no? O sea, actúan inhibiendo los receptores de histamina, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de otorrinolaringología lo vamos a utilizar más que todo en rinitis alérgicos, ¿no? No tienen tanto efecto como para reducir la inflamación, pero sí para reducir, por ejemplo, los efectos como lo que viene siendo las catarreas o lo que viene siendo la secreción nasal, ¿no? Y bueno, otras acciones también de estos tienen, como por ejemplo, los sedantes, antiméticos y los muscarínicos, ¿no?, que pueden ser otros que se pueden utilizar, como por ejemplo los de primera generación, el dinerilinato, ¿no?, que es un antimético. Pero eso más que todo son los de primera generación porque esos tienen mayor predilección a pasar lo que viene siendo la barrera hematoencefálica, ¿no? Dentro de los de primera generación, ¿no?, esos son antagonistas competitivos, pero son
son reversibles a su vez, ¿no? Y bloquean justamente tanto los receptores H1 periféricos como centrales, ¿no? Provocando esto cierto grado de sedación. Y estos, como ya lo mencioné, tienen mayor predilección a pasar, ¿no?, la barrera hematoencefálica y tienen mayor acción en el sistema nervioso central. Por eso es que estos tienen mayor efecto sedante, ¿no? Bueno, dentro de estos, ¿no?, de los principios activos de estos, tenemos que, por ejemplo, las etanolamidas, que dentro de estos es el más característico, el que más vamos a ver, viene siendo el dimetilinato, ¿no?, que se da por vía oral, pero es más que todo usado, ¿no?, por su efecto antimético, ¿no? Luego tenemos esto dentro de lo que vienen siendo las alquilamidas. Acá tenemos los que más utilizamos también para el caso, ¿no?, de reacciones alérgicas, que es la clorfenamina y la desclorfenamina. En el caso de la clorfenamina solo hay vía oral, y la desclorfenamina también lo tenemos en lo que viene siendo presentación inyectable, como lo podemos ver, se utilizan para el caso de rinitis o incluso, ¿no?, alteraciones más que todo alérgicas, ¿no? Luego tenemos los de segunda generación, ¿no? Estos no tienen tanto efecto sedante porque los de la segunda generación no tienen esa predisposición a pasar lo que es la barrera hematoencefálica. Sus efectos adversos son menores justamente por esto y son de elección para el caso de tratamiento prolongado, ¿no?, porque no le producen tanta sintomatología adversa al paciente. Dentro de estas, en los principios activos tenemos los que nos tenemos son la acetilicina, la leuciticina, la loratadina, que se utilizan justamente para rinitis, la seracina y la levocabacina, que esto es más que todo igual, ¿no?, para rinitis alérgica, ¿no? Y la acetilicina, ¿no?, como lo mencionamos, esta se encuentra en el caso, ¿no?, de polvos, que se utilizan, ¿no?, como antihistamínicos intranasales, ¿no?, en el caso de que sean esas reacciones más fuertes. Y tenemos los de tercera generación. Estos, como ya lo mencioné, son metabolitos activos de los antihistamínicos de segunda generación. Igual, estos tienen una biodisponibilidad menor, pero su acción o sus efectos adversos son mucho menores, ¿no? Por eso son de elección también en el caso de... y actúan mucho más rápido. Por eso son de elección en caso de infecciones, o alergias más fuertes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la desloratadina o la fexofenadina, ¿no? Bueno, dentro de la farmacocinética, ¿no?, como lo decía, todos tienen buena absorción en lo que viene siendo vía oral, su biodisponibilidad es menor al 50% y su concentración máxima llega a darse dentro de las 2 a 3 primeras horas, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta, ¿no?, lo que viene siendo que vienen siendo metabolizados en lo que viene siendo el citopromo, P450, ¿no? Y a su vez más adelante le voy a mencionar, ¿no?, efectos adversos, que hay que tener cuidado justamente con estos, con otros fármacos que sigan siendo metabolizados en estos, porque dentro de las ramas puede producir ¿no?, arritmias, por ejemplo. Acá no, por ejemplo, en la segunda generación atraviesa bien la barrera hematoencefálica y acá lo característico de estos es que tienen mayor duración, ¿no? Que su duración va de 2 a 24 horas, por lo cual se recomienda una sola dosis al día, ¿no? Y acá también hay que tener en cuenta que atraviesan lo que es la barrera placentaria, hay que tener en consideración esto justamente con las pacientes embarazadas. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, como ya lo mencioné, ¿no?, su efecto es más que todo en lo que son alergias, por eso se dan efectos de tipo exudativo, esto tiene un efecto paliativo y son preferibles justamente de segunda generación, ¿no? ¿Cuál puedo dar en embarazadas? En embarazadas, depende, ¿no? Por ejemplo, sería en este caso los antihistamínicos intranasales, ¿no?, como la aspirina, porque son tópicos, ¿no?, son centrales y no tienen... ¿Y si fuera vía oral? Y si fuera vía oral, sí, no sé, sería los de tercera generación podrían ser. Los de segunda. Los de tercera se prefieren, ¿no?, porque son metabolitos activos y tienen menor disponibilidad. Y ya pues acusamos, ¿no? Ahora, depende mucho de la edad gestacional. Sí. Eso también es importante. Ustedes saben que la etapa más vulnerable, primer trimestre. Tercer trimestre ya puedes dar, honestamente puedes dar cualquier antihistamínico sin temor. Claro, si quieres evitar inconvenientes, el tópico es definitivamente lo mejor. Pero si no controla bien la sintomatología, tranquilamente puedes dar cualquier antihistamínico segunda, tercera. No hay ningún, solo en caso de que ya sea tercer trimestre. Entonces, el primer y segundo trimestre sería ya los tópicos. Tópico, pero puede estar desde los de segunda generación incluso, pero periodos cortos, condicional a periodos cortos. Porque los antihistamínicos tienen una particularidad, como el doctor, se puede dar periodos largos, Sí. entonces sin un riesgo de efecto adverso. Es una ventaja de este tipo de medicamento, pero va en función también a la selectividad. ¿Okay? Eso es importante. ¿Sí, doctor? Y ya no, por eso en el caso de eso se da más que todo, ¿no?, de lo que dicen los rinitis alérgicas o rinitis estacionales, ¿no? Ese es más que todo como que el espectro que vamos a tratar con estos antihistamínicos, ¿no? Y por eso también su importancia lo que viene siendo otorrinolaringología. Pero dentro de la RAM, ¿no?, los principales RAM son la sedación, pero esta más que todo, como lo mencioné, se da más que todo en los antihistamínicos de primera generación. Y más que todo también tener en cuenta, ¿no?, que se la afecta al paciente, porque no es que procede bastante, ¿no?, pero sí le va a causar sueño,
o un poco ¿no? de cansancio. Luego también tenemos ¿no? las actividades secundarias a su efecto antimuscarínico, ¿no? Más que todo en pacientes ancianos, ¿no? Como es la sequedad de boca o la retención urinaria, estreñimiento y en algunos casos raros visión borrosa. ¿no? Y en algunos niños da la excitación paradójica, o sea, no es que el niño se excite, ¿no? O sea, es como que nos produce un efecto adverso al que estamos esperando. En vez de que el niño, digamos, se cede, lo va a poner más hiperactivo, ¿no? Eso es la excitación paradójica. Luego tenemos relaciones alérgicas, pero eso es por tratamiento tópico repetitivo, ¿no? Y es casos raros también. Y luego, como lo mencioné, ¿no? En el caso de las arritmias cardíacas graves, que es justamente ¿no? por interacciones en fármacos, como lo mencioné acá, ¿no? que tienen de citocromo P450, ¿no? Y tengan en cuenta estos, ¿no? Y el que más nos produce justamente estas arritmias cardíacas es la fenilina, ¿no? Pero es rara y los pacientes en riesgo en estos casos son, por ejemplo, pacientes que han tenido arritmias previas, pacientes ancianos y pacientes que tienen insuficiencia hepática, ¿no? O sea, que por sí ya su citocromo o el sitio donde va a actuar esto va a ser metabolizado ya no está del todo bien, ¿no? Y bueno, no, justamente no para resumiendo y terminar, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un cuadro donde tenemos todos los antihistamínicos, o sea, más conocidos, comercializados, el inicio de acción, o sea, en cuánto tiempo actúan y su duración de acción, ¿no? Y bueno, para recalcarnos, el uso de antihistamínicos en lo que viene siendo otorrinolaringología es justamente en el caso de rinitis alérgicas o rinitis estacionales, ¿no? No es un tratamiento de todo base, como lo mencionó el doctor otra vez, ¿no? Porque no nos prevé la inflamación, ¿no? Por eso se prefieren los corticoides. Por eso ayudan más que todo con los síntomas catarrales, ¿no? Con la secreción de nariz. Y por eso también se prefiere justamente los de segunda generación porque tienen menor efecto en lo que viene siendo el sistema nervioso central. Y en algunos casos, en los que la rinitis es muy fuerte, se prefieren ¿no? justamente los antihistamínicos ¿no? intranasales, ¿no? Como es el caso de la acelastina y la oletadina, si no me acuerdo, oletadina, ¿no? Y ya solo eso, y la bibliografía. Muy bien, doctor. Solo vamos a hacer cosas diapositiva. ¿Alguna duda con antihistamínicos? Está claro, ¿no? Porque ya hablábamos. Por más del efecto adverso que digan de los de primera generación, se usa clorfenamina también por su rango de seguridad que tiene el antihistamínico. Ahora, nos faltó algo, los detalles de no dosis, las presentaciones, no me echa recordar. Aunque ya hablamos sobre la clorfenamina, ¿de cuánto viene, doctor? En jarabe, en tabletas y en ampolla. ¿Qué presentaciones vienen? En jarabe, doctor, era de 0.5. No, viene de 0.5. Viene de 2 en 5. La tableta viene de 4, la ampolla viene de 10. La cetiricina, que lo puso con C, y es con C. ¿De cuánto viene la tableta? De 10. Ya, ¿y el jarabe? El jarabe, no sé. El jarabe viene de medicina de 5 en 5. Mal no recuerdo. Y las otras, la loratadina, ¿de cuánto viene? Esa que tiene 10. Hay un patrón, ¿eh? Las de segunda generación son casi igual. Sí, lo 10 de también. 10. Ya. La desloratadina y la levocetiricina No sé. 10. de 5. De 5. Y el jarabe, doctora, ¿qué dijo? El jarabe de 2.5 en 5. Ya, sigamos avanzando, doctora, estamos contigo. Creo que podemos matar dos temas hoy día.